Hola, bienvenidos a Lactar y Criar, donde cada semana, bueno, en lo posible, la verdad, hablaremos sobre un tema relacionado con la lactancia materna, salud mental en la madre y crianza. Lo quiero mencionar porque estuve bien enferma, bien resfriada, todavía tengo la voz un poco rara y no pude grabar como en 2 o 3 semanas, entonces eso de que en cada semana hablaremos sobre un tema, espero que sea eh, seguido. Bueno, como muchos saben, mi nombre es Emma Ortiz Garavito, soy mamá y consejera en lactancia materna y además soy creadora de la cuenta en Instagram, elige.lactar, en donde he ido subiendo información sobre temas relacionados con lactancia materna y la salud mental de la madre que amamanta. Hoy tengo el honor de tener entre nosotras a Lorena Chamorro por segunda oportunidad. Ella es mamá, psicóloga clínica, especializada en psicoterapia para parejas, mindfulness y sexología. Ella también es creadora y directora del Centro de Salud Mental Digital Ahora y Terapias. Y lo puedes encontrar en Instagram también como Ahora y Terapias. Y además hoy se está especializando en terapias transgeneracionales, astrología, psicogenealogía y constelaciones familiares, con enfoque sistémico familiar que viene a dar respuestas a situaciones vinculares y nos ayudan a entendernos más como madres y como parejas. Y a Lorena la pueden encontrar en Instagram como ps.lorena.chamorro. Hoy junto a Lorena conversaremos sobre el mindfulness en la gestación y la crianza. Es que, bienvenida Lorena. Hola, muchas gracias Emma por invitarme en esta segunda oportunidad. Súper contenta de poder colaborar y aportar con esto que tú mencionas, lo que es del mindfulness. Así que muchas gracias. Sí, a mí me pareció muy chulo la propuesta que me hiciste porque es interesante todo esto. Por eso que quiero partir por lo más general, que ¿qué es el mindfulness? Bien, sí, es una palabra que en realidad causa esta primera pregunta, ocasiona de qué Ujú, es, porque si bien ya se está comenzando a escuchar en muchas áreas y se está practicando en muchos lugares, no solamente en el tema de la psicología, sino que también lleva al mundo del trabajo, al mundo de la educación. Mindfulness es una técnica de atención plena que nace en los años 70 aproximadamente, entre una mezcla de lo que es la meditación vipassana, con un ujú. psicólogo que tiene en sus raíces, tiene una madre japonesa y tiene un padre estadounidense. Entonces él Ah, vive un tiempo en Japón y otro tiempo ya de adulto y como profesional en Estados Unidos, en Massachusetts. Y ahí él observa que existen muchas personas que sufren de enfermedades crónicas, sobre todo enfermos terminales, que no tienen una buena calidad de vida en cuanto al alivio del dolor. Por lo tanto, él investiga y da la propuesta de aplicar meditación a las personas que están sufriendo dolores crónicos y que están altamente estresadas también. Entonces, diseñaron unos programas de 8 semanas al principio, donde aplicaron estas técnicas a las personas que estaban principalmente en este hospital y obtuvo muy buenos resultados, 8 semanas, 3 meses, con excelentes resultados de alivio del dolor. Y eso lo llevó a que generara una como gran curiosidad en el mundo. Y hoy ujú, día hay muchísimos estudios acerca de mindfulness. De hecho, la palabra significa mente plena, atención plena, vivir en el ajá. presente. No tiene traducción al español porque en Ya. realidad es como una forma de poder detenerse, mirarse y decir estoy atento en este momento, en este instante. Entonces, es por eso que no se traduce al español. Y desde ahí Ya. hay una cantidad de números de investigaciones increíbles sumados a la neurociencia, al demostrar ya en el año 2015, donde efectivamente con estudios mucho más científicos, de que el aprender a vivir en el presente tiene resultados bastante satisfactorios para disminuir el estrés, la ansiedad, lo que significa que puede aliviar cualquier tipo de enfermedad. Desde la Mm. pandemia es como que tuvo un auge mucho más potente que nos ha permitido llevarlo a todos los lugares y a demostrar que efectivamente tiene buenos resultados en todos los ámbitos de la vida.
Por eso es que en algún instante nace también la curiosidad de poder enseñarlo o la inquietud de poder ayudarles con estas técnicas a las personas que están en periodo de gestación y lactancia. Así que Claro. así, de esa forma llegamos hasta aquí. Gracias. Claro, oye, ¿y por qué sirve para el estrés? ¿Qué es lo que logra el estado de, no sé, pues, de meditación? ¿Qué es tan efectivo para el estrés? Porque claro, la neurociencia demostró en realidad lo que ya se venía estudiando hace mucho tiempo con el tema de cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro organismo, porque acá nos pasamos un poquito de la psicología a la clase de biología, ¿ya? Claro. Y de hecho hoy día la psicología con estas bases científicas de neurociencia, que es el estudio de nuestras neuronas del cerebro, nos Ujú, demuestra y nos muestra que gracias a los estados de calma que podemos obtener con una respiración calmada, viviendo en el presente, podemos disminuir nuestros niveles de cortisol y adrenalina en el cerebro, lo que nos ujú, ayuda a bajar inmediatamente los niveles del estrés. claro. Técnicas de respiración se utilizan muy cotidianamente en lo que son, por ejemplo, los primeros auxilios psicológicos. En un instante de estrés severo, eh, obviamente nuestro organismo va a reaccionar. Por ejemplo, si en este instante, y ojalá no pase, sucediera un terremoto, lo más probable es que tú y yo saldríamos a rápido, nos olvidaríamos de micrófono y iríamos a ver a nuestros hijos, cómo están y el resto de la familia. Y está bien porque nuestro estrés se alteraría, nuestras glándulas suprarrenales comenzarían a enviar cortisol a nuestro cerebro rápidamente. Y eso es óptimo porque nos ayuda a movernos rápidamente. Pero ¿qué pasa cuando en el cerebro ese estrés está constantemente elevado a través de un estrés crónico, como sucedió, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia y como sucede todavía con muchas personas que alcanzan estados de ansiedad severos? Entonces, ese estrés crónico se instala en nuestro cerebro, que es el cortisol con la adrenalina, y causan bloqueos que no nos Claro. permiten poder discernir claramente. Entonces, lo que Mm, hace el vivir el presente, o lo que hace en este caso la técnica de mindfulness, es enseñarnos a respirar en un instante en donde podamos entrenar nuestro cerebro. Se ha hablado harto de que no debiésemos decir meditación, debiésemos decir entrenamiento cerebral, porque se tiende a confundir tal vez con técnicas de meditación que son guiadas hacia otros instantes, hacia imaginería. Y en realidad lo que mm, buscamos es vivir el presente, es poder claro. sentir que la emoción o lo que nos está pasando ahora, por ejemplo, el estado, no sé qué te pasaría a ti, no nos hemos pillado en un temblor, a lo más no hemos whatsappeado, así que está Sí. temblando, ¿verdad? Pero, ¿qué nos pasaría si realmente estuviésemos frente a una situación de peligro en ese instante? Entonces, esa situación podemos preverla, decir, oye, yo actúo así, yo actúo así, yo me voy a preparar. Pero cuando llega realmente es cuando nuestro organismo va a funcionar. Y Claro. depende de eso, es si vamos a estar aptos para tomar buenas decisiones. Por eso es importante aprender a crear redes neuronales de la calma, aprender a decirle a nuestro cerebro, estoy bien, todo va a pasar, podemos seguir funcionando. Y eso Mm, de no solamente frente a un temblor, que es como lo que conocemos en Chile, lo más común, sino que frente a cualquier situación que nos eleve el estrés. Podemos aprender a enseñarle, o sea, aprender a desarrollar estas redes en nuestro cerebro que digan, puedo con todo esto, mi paciencia aumenta, mi tolerancia aumenta y puedo disminuir mi estrés en el instante en que comienzo a respirar de una manera que es costumbre cuando hacemos un entrenamiento constante. Entonces, eso nos ayuda a poder disminuir básicamente el estrés claro. y cualquier estado ansioso. Eso. Qué interesante. Yo quiero aprender. Todos podemos aprender y podemos hacerlo en cualquier momento ya. No es, si bien la mindfulness se enseña desde lo formal, la informalidad está bien presente. Mm, No hay que esperar de repente en momentos de de tener un espacio, por ejemplo, cuando hablamos de las madres de que están lactando, tener un espacio en la vida para poder ir a meditar cuando tenemos muchos niveles de estrés y muchas actividades en nuestro día a día.
No podríamos esperar a que los niños crezcan, por ejemplo, para ir a meditar, porque No. los necesito ahora. Ya Ujú. no puedo esperar a que los niños se vayan ya o entren a la etapa escolar cuando es ahora donde necesito bajar mis niveles de estrés. Entonces podemos aprenderlo en cualquier instante, más. Invitada a que Ya, empieces a practicarlo más. Ya es cosa de solo comenzar a practicar. ya. Y por ejemplo, una sesión para que sea eficiente, eficaz, ¿cuánto es lo mínimo que debe durar? Más que la misma sesión de mindfulness, que en el fondo em, son meditaciones o son aplicación de técnicas, por ejemplo, de respiración, Ujú. de 5 minutos, 10 minutos, más que el tiempo que dure, es las veces que lo voy a realizar en un tiempo constante. La Ya. constancia y la perseverancia, en este caso perseverar, es lo básico. John Kabat-Zinn es el creador, el psicólogo que te hablaba recién, Ya. que creó esta técnica en el año 1970. En sus libros lo van a encontrar en Mindfulness para principiantes, Alivio del dolor crónico. Él menciona mucho que Mindfulness es muy fome, ¿ya? Es muy aburrido porque no busca entretenerte, lo que busca es entrenar. Ya. Entonces, cuando vamos a entrenar, no basta con si una sesión me va a funcionar, sino que van a ser la cantidad de sesiones o la cantidad de veces que logre detenerme, ya sea en el día, en la semana, en el mes, y con unos 3 a 4 meses de entrenamiento constante, tú puedes notar la diferencia. Mira. Entonces, Ya. no es tan a largo plazo, no es de años de meditación. Y cualquier persona en realidad lo practique puede ver los resultados si es perseverante y constante. Eso es la clave. O sea, cuando Ya. empiezas a vivirlo así, vas a ver resultados. Súper. De hecho, eso te quería preguntar, ¿quiénes pueden practicarlo? ¿Desde qué edad? ¿O hasta qué? No sé. No hay un límite de edad. Eh, yo he entrenado a niños desde los 5 años en adelante para disminuir el trastorno de déficit atencional. Lo que hace mindfulness es entrenar las áreas de la atención y eso va a ayudar a la concentración y a la memoria. Desde ahí es muy utilizado para lo que es este trastorno, el TDA, con hiperactividad, Ya. con muy buenos resultados, con sesiones de, bueno, niños así pequeñitos con déficit atencional de 5 minutos o menos a veces. Hay una autora de mindfulness que tiene libros de mindfulness infantil bastante buenos, que los pueden buscar en las redes en realidad, porque son técnicas bien cercanas al mundo infantil y Ujú. también en la adolescencia hay mucho mindfulness aplicado para poder ayudar a la concentración, mejorar la concentración en los momentos en que están sometidos a pruebas, por ejemplo, en el tema escolar, ayuda muchísimo. Y de ahí en realidad a cualquier edad, no hay un límite de edad. No lo hay. Yo practico con personas desde la pandemia a Ujú. través de vía Zoom, de todas las edades sin ningún inconveniente. No hay una contraindicación tampoco. Ya. Lo que sí, por ejemplo, yo que trabajo con la neurodiversidad, he aprendido, porque esto es como nuevo, el trabajar con neurodiversidad en este tipo de técnicas, que tal vez no en la neurodiversidad me refiero a trastornos del espectro autista, no hay tanta necesidad tal vez de practicarlo con Mm, ellos, puesto que viven más el presente. Por lo ya. tanto, el llamado a vivir el presente es para las personas que constantemente estamos viviendo tal vez más en el futuro, que es lo ansioso, o en el pasado, que nos puede provocar una angustia. Sí, Entonces, po. traer a la gente desde la ansiedad hacia el presente ayuda muchísimo. Por eso se aplica mucho en lo que son los trastornos ansiosos, las personas que están sufriendo alguna situación de estrés crónico, estrés postraumático. Se utiliza bastante en lo que es, por ejemplo, cuando hay duelos no tratados, en lo que Ujú. son las angustias del pasado y en poder aprender a vivir el presente. Personas que están viviendo altos niveles de estrés, y ahí la maternidad es, pero un Mm. gran momento de estrés. Hay un, Sí. hay un momento bien clave donde las madres podrían practicar mindfulness. Ujú. Y que de hecho cuando te conocí y supe lo que hacías con la lactancia fue como ahí es, en ese instante.
De hecho, en la lactancia, cuando las madres están aprovechando de lactar, o sea, de poner el pecho al bebé, Ujú, es qué me está pasando en ese momento y a sentirlo y a experimentarlo y a vivir el presente, es un entrenamiento. Y podrían sí, pues. perfectamente estar entrenando mindfulness cuando están en una lactancia atenta y presente. Eso es mindfulness. Mira, sí, porque justo eso te iba a preguntar. Y te dice, a ver, la vida de las mamás está todo el día haciendo cosas. Entonces dije, ¿en qué momento se van a dar como el tiempo para lograr hacer una sesión eficiente? Pues entonces, claro, pues tienes razón. Es buena idea el momento de la lactancia. Sí, 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 lo que necesita es, de hecho, con la meditación formal, por ejemplo, lo que necesitamos es un espacio tranquilo, en paz, donde podamos sentarnos. Generalmente yo le pido a las personas que no apoyen su espalda para que puedan estar atentas a lo que van a realizar, que es una respiración profunda, Ujú. donde van a sentir el aire que respiran, sentir la inhalación, la exhalación, que tiene que ver con el ancla. Yo anclo el Ya. momento al instante que inhalo y exhalo. Entonces eso voy a anclar el presente. Lo único que puedo hacer Mm. en el presente es respirar. La emoción se siente solo en el presente. Puedo recordar muchas cosas o también imaginar Ujú, muchísimas. Y ahí nos vamos a lo que es angustia y ansiedad, lo que es pasado y lo que es futuro. Entonces, para vivir el presente solamente me tengo que concentrar en lo que estoy sintiendo en ese instante. Ese es ya. presente, eso no puedes, tú puedes recordar lo que es la felicidad, lo que es la tristeza, pero experimentarlo no puedes recordar la experiencia, sino que puedes decir, oye, la estuve muy triste, pero sentirlo es solamente en el presente. Claro. Entonces, claro, no hay Sí, otra pues. posibilidad. Entonces, al sentir el presente, al vivirlo, estás practicando atención plena. Si eso es en el fondo, uno está atentamente enfocado en un solo punto. Y eso es lo que hacemos cuando respiramos. Respiramos lento, pausado, a un ritmo adecuado. Y eso es la práctica de mindfulness. Es mucho más sencilla, de hecho, de lo que se piensa, pero si la gracia está en que seas constante, para que Claro. cada vez que tú te detienes, tu red neuronal se va a activar y vas a empezar a vivenciar lo que es el descender los niveles de cortisol o de adrenalina en tu cerebro. Entonces vas a experimentar la calma, a vivir la calma. Entonces, por eso, ¿qué mejor que hacerlo en la lactancia? ¿Qué Claro. mejor que hacerlo en el momento que estás con el bebé en el pecho y sentirlo y vivir la experiencia de la lactancia presente y atenta? Mindfulness en la lactancia debería estar, pero súper indicado para todos. Claro que sí. Oye, Lore, y me imagino que deben haber, no supongo, yo no sé, pruebas científicas sobre las propiedades de esta... Sí, em, sí, de ujú, esta técnica, eso. sí. Sí, mira, en el año 2015 se hizo una investigación donde se sometieron a monjes tibetanos a estas, ¿cómo se llaman? Escáneres cerebrales, Sí. así. Ujú, Escáner cerebral para ver cómo se activaban sus redes neuronales cuando estaban meditando y al mismo tiempo se sometió a otro número de personas que no eran meditadores. Entonces se probó con personas que no habían meditado y con personas que eran expertas meditando cómo funcionaba su cerebro. ya. En esa época salió en el New York Times un titular que salió El hombre más feliz del mundo. De hecho, él tiene un documental que se llama Del estrés a la felicidad, donde es entrevistado, un documental argentino, que es el Ya. monje Ricard. Él Ujú, fue mencionado como el hombre más feliz del mundo porque cuando estaba haciendo esas pruebas, el área de la felicidad en su cerebro se encendía a un nivel nunca antes visto. mira. Entonces, y eso tenía que ver el área de la felicidad que está, que es el área de la gratitud, que está en lo que es el área emocional de nuestro cerebro. Tuvo unos niveles que jamás se habían visto. Entonces dijeron que era la persona que más había expresado felicidad en un escáner cerebral. Obviamente él dijo que no se trataba de que él fuera el hombre más feliz, pero el titular le dio esa connotación que lo hizo dar muchas entrevistas. Y cuando lo entrevistaban en estos documentales, él decía que en el fondo lo que estaba demostrando es que la gratitud se encendía a un nivel tal que no era posible que otras áreas que están al ladito de la gratitud, como la queja, la negativa, el reclamo, Ujú, se encendiera. Entonces, mindfulness demostró que cuando estás meditando,
tú puedes decidir qué áreas de tu cerebro se van a encender. Entonces, Mira. por eso se asocia mucho a lo que son valores de mindfulness y se asocia de pronto a estas técnicas como si tuviesen que ver algo como religioso o filosofías. Y en el fondo no, ocupa bastante filosofías desde el budismo, pero no tienes que ser budista para meditar, Claro, sino que vas a desarrollar valores como el budismo. ¿Por qué? Porque son valores como que le llaman factores de iluminación de mindfulness, que son valores como la gratitud, la aceptación, vivir el presente, aprender a soltar, también a dejar ir. Y eso tiene que ver con el respirar. Y él menciona mucho que tiene que ver con solamente sentarte y respirar. Entonces, vive el presente y eso te va a llevar a desarrollar estas áreas. Por eso fue como, bueno, esa connotación y bueno, las personas de neurociencia que lo estudiaron, fue como un boom en ese tiempo, claro. que no llegó a todos los lugares del mundo, pero en Chile llegó, de hecho hubo un instituto en Chile de investigación de mindfulness antes de la pandemia. Y ahora, después de la pandemia, ha sido de verdad una gran como que han descubierto muchos lugares o muchas formas también de meditar, porque antes se pensaba que tenía que ser en un espacio donde tú tenías que ir a meditar, así como un espacio Claro. controlado, donde Ujú. tenías que ir a un lugar específico a entrenar esto. Y hoy día no, pues hoy día lo podemos hacer en la casa, en cualquier lugar. Entonces, la pandemia nos ayudó muchísimo a llevar esto a todos los lugares y a todos los rincones. Así que lo Súper. pueden practicar en su casa. Ajá. Logré, no sé si si me perdí un poco, pero por ejemplo, los resultados de esas pruebas que hicieron de los escáneres a la gente que hacía meditación y la gente que no hacía meditación, ¿qué dijo? O sea, ¿qué resultado salió de esos estudios? Que les costaba muchísimo más bajar sus niveles de estrés, que la concentración no era tan efectiva como para las personas que sí meditaban, que el área de la atención plena también estaba mucho más disminuida en comparación con la persona que sí meditaban. Ya. Entonces, todo lo que fue atención, concentración y memoria Ujú. demostró estar mucho más presente en las personas que sí practicaban la meditación. Ese estudio llevó a que en Inglaterra, en el año 2018, sí, 2018, 2020, por ahí, antes de la pandemia, se estableciera que 30 colegios empezaron a aplicar mindfulness en el aula antes de comenzar la clase, Mm, con el fin de ayudar a que los niños pudiesen tener un momento de atención plena antes de iniciar la jornada y que les permitió aumentar su rendimiento. mira. Em, de hecho, en varios lugares se empezó a implementar de esta forma. Y bueno, al inicio de la pandemia se habló mucho de meditar, de aprender Mm, a reflexionar. Y fue ahí cuando nace esto de llevar mindfulness a muchos lugares más. Hoy día es mucho más factible. De hecho, entramos a meditación a través de Zoom. Podemos hacer ejercicios en cualquier momento del día y contamos con ujú. programas que tienen que ver con hacer ejercicios básicos de meditación que son chiquititos de 5 minutos o incluso menos. Ejercicios solamente de respirar y estar atentos, plenos. Los estudios en realidad arrasaron con... es como que uno entra a buscar mindfulness y encuentras muchísima cantidad de estudios en todos los lugares. Hoy día se estudia como diplomado, como se estudia como posgrado Ujú. lo que es mindfulness. Yo lo estudié en el Instituto de Psicología Europeo online en Madrid, en la Universidad de La Salle. Ya, Y las exigencias en ese tiempo eran como tienes que meditar, tienes que demostrar que esto sí funciona. ya. Entonces, mínimo 5 meses de estudio para poder demostrar que efectivamente tiene un resultado en la persona. Entonces, una vez que yo lo probé y que sí tuvo resultados en mí, comencé a aplicarlo a otras personas y sí, tiene grandes resultados. Muchísimo. Sobre todo para el alivio del dolor crónico o para bajar el estrés. Y bueno, en madres estresadas sí atendí varias. Así que sí, funciona bastante bien. Funciona muy bien. Mira qué interesante, eso del dolor físico, que Sí, también está sí, es que relacionado. así parte, es que claro, es que así comienza Mindfulness, con el alivio del Mm, dolor crónico para ayudarle a las personas a vivir el dolor sin tener que huir de él, porque el ya, dolor tiene como un pic a nivel cerebral, que si huyes de él te causa un dolor agudo, difícil de enfrentar
y que causa una rigidez a nivel muscular, una rigidez corporal, Mm, que en vez de, muy por el contrario, de experimentarlo y de poder sentir un alivio, te provoca más dolor. Entonces, chuta. el aprender a vivirlo, bueno, yo lo trabajo con personas con fibromialgia y en lo personal lo aprendí así también, ayuda muchísimo a sobrellevar cualquier evento que sea muy doloroso para personas que están viviendo dolores crónicos. eh, ha sido una gran herramienta, bien importante. O sea, por Bueno lo menos saberlo, sí. sí, sí, funciona muchísimo. Para las madres que están gestando, que por ejemplo tienen que ver con el tema del parto también, Ujú. ayuda muchísimo. Sí, eso mismo estaba pensando cuando relacioné el tema del dolor y con lo que estamos conversando de las madres, la crianza, los niños, los bebés. Claro, pues debería servir harto para ese momento del proceso de parto. Bueno, técnicas de respiración siempre han servido en el Sí, momento del pues. parto. Sí, Y para Lore, la gente que se va a operar por los hospitales también sirve claro, muchísimo. Mm. ¿cómo lo podemos aplicar en sencillo en el día a día? O sea, ya hablamos de que, por ejemplo, para las mamás están en lactancia, puede ser útil en ese momento, pero por ejemplo, ya mamás que ya destetaron, o mamás o cualquier persona que nos esté escuchando que quisiera comenzar con esta filosofía de vida, igual yo creo que sería bueno que nos dieras tips o consejos de cómo aplicarlo en sencillo en su día a día. Mira, todos en algún momento de nuestra vida hemos meditado. Todos en algún momento hemos tenido la sensación de estar como mirando el horizonte, como que le dicen quedarse pegado, o como te quedaste mirando el fuego, te quedaste mirando el horizonte, una puesta de sol, o algo que te maravilló, y lo experimentaste, lo sentiste y lo viviste en ese instante como algo que te recorre el cuerpo, que es como una sensación del presente, como que si estuvieses estancado, así con los pies en el suelo, bien firme, viviendo intensamente ese segundo. Eso lo puedes hacer, si se hizo de manera inconsciente, lo puedes hacer de manera consciente, Ujú, cualquier momento del día. El otro día, en una entrevista en una radio, me preguntaba también el locutor, ¿y cuándo podemos hacerlo si estamos corriendo todo el día? Es súper, en realidad, tan básico y es tan personal que tú puedes detenerte desde el momento en que despiertas y empiezas a tener conciencia en la vigilia, porque en el sueño estamos durmiendo, no estamos conscientes. En el ujú, momento en que despertamos y entramos a la vigilia, podemos empezar a experimentar mindfulness desde el decir voy a estirarme antes de salirme de mi cama, voy a poner los pies en el suelo, voy a darme una ducha consciente, voy a tomar un desayuno consciente, voy a tener actividades conscientes durante el día, que no es todo el día, ¿ok? ujú, Mindfulness son estados de conciencia plena donde prestamos atención a un punto específico y eso nos ayuda a que estemos viviendo y sintiendo la emoción, el entorno, no sé, pues el aire que estoy respirando. Todo lo que está sucediendo lo vivo en un momento, pero vamos a vivir la mayor parte del día en otro estado que se llama mindlessness, que es el piloto automático. Vamos a estar constantemente haciendo muchas cosas, porque hacemos muchas cosas y sí, tenemos que pues. estar atentos a muchas cosas, sobre todo si estamos en la casa con los niños, sobre todo si estamos pendientes de muchas cosas, cuando hay niños pequeños más todavía. Entonces no podemos estar todo el día pensando en que vamos a estar en un estado de conciencia plena, pero sí podemos tener segundos de conciencia plena donde solamente basta con que lo respires profundamente 3 veces. 3 veces lo respiras, inhalas, lo exhalas y en cada inhalación y exhalación vas entrando en un estado más profundo de conciencia. Entonces, es un llamado a tu conciencia plena. Y cuando eres consciente de eso, estás practicando mindfulness. Entonces, si no Ujú, tienes, no tienes el tiempo que es natural para parar 5 minutos, 10 minutos, alejarte de todo y quedarte solamente en un momento de respiración, donde puedes poner el cronómetro del celular, no busques grandes cosas, un cronómetro del teléfono, 5 minutos, cierro los ojos, respiro profundamente hasta que suene el teléfono. ¿Cuándo voy a abrir los ojos? Cuando suene, no antes. Si los estás abriendo antes, es porque estás ansioso.
Si de repente sonó el teléfono y no me di ni cuenta, si pasé de largo, es porque no estoy atenta. Mi pensamiento se fue quizás para dónde. Entonces, estoy atento en el momento en que estoy respirando, sintiendo que el teléfono va a sonar en algún instante, pero lo dejo que suene cuando tenga que sonar. Eso es. Puedes hacerlo con 1 minuto incluso. Yo hago mucho ejercicio en la clínica particular a que estén a 1 minuto de atención plena, 1 minuto con el teléfono, de la nada, así le llamamos, ¿sí? Pero ¿qué te cuesta hacer nada? Es demasiado hacer. Hoy día, ¿cuántos minutos en el día de hacer nada tú tienes? Por ejemplo, tú, Cero, Emma. casi cero. Sí. Mm, Pero, y ese es tema, porque no tenemos momentos donde estamos con nosotros mismos, estamos con todos, menos con nosotros mismos. Ujú, Entonces, esos son momentos para nosotros, para sentirnos, para experimentar nuestras emociones, nuestro sentir, lo que me pasa. Entonces, no me detengo nunca. mm. Entonces, esto es un llamado a detenerse y sentirse, pensarse, mirarse, el Eso te iba a observarse. preguntar, que aquí le Mm. llaman la conciencia plena, aparte de creo que de hacerse consciente de la respiración y todo, es, ¿qué otra cosa? Sentir cómo te sientes, no sé. Mira, en la respiración hay claves. Por ejemplo, cuando tú inhalas, en el momento de inhalar, te detienes y después exhalas. Ajá, Entre inhalar y exhalar se le llama intervalo. Ese intervalo, cuando tú inhalas, estás observando. Entonces, inhalas y observas, es como todo lo que está a mi alrededor y todo lo que está en mí, lo traigo a mí con una mente de principiante que se le llama mindfulness, que es una mente muy curiosa. Con mucha curiosidad, yo observo todo lo que está. Inhalo, y luego te quedas en el intervalo. Y en el intervalo vas a observar lo que inhalaste. Entonces, inhalo la observación, inhalo, inhalo, detengo y respiro la aceptación, la gratitud, el entender, el no juicio, el comprender, el aprender a solo vivenciar sin ujú. juicio y sin frustración. Todo eso es en el intervalo. Y cuando ya estás listo y agradeces y dices, ya no tengo nada más que hacer acá, sino que solamente comprender que fue ese momento, vas a un soltar y dejar ir y exhalas. Todo eso se aprende en el intervalo, que es algo muy chiquitito, es como un mundo gigantesco en este intervalo. Ujú. Entonces, todos los valores de mindfulness que te hablaba de los factores de iluminación están ahí, están en respirar, en inhalar, me detengo y exhalar, y suelto y dejo ir. Y puedo seguir mi vida atenta, plena, con conciencia, porque cuando observo hago conciencia de lo que está sucediendo, y cuando acepto me hago responsable de aquello, y cuando decido soltar ir, decido también conscientemente qué es para mí y qué no es para mí. Entonces, eso es como un trabajo súper grande, suena Sí, gigante, pero en realidad sí, es que es un trabajo de muy personal, de desarrollo personal. sí, Entonces, es una técnica que te ayuda mucho a la autoestima, mucho al conocerte, ayuda bastante en lo que es gestión emocional acá es básico. O sea, de hecho es mindfulness y gestión emocional, van juntos. ya, Entonces, cuando aprendemos eso, nos ayudamos muchísimo a nosotros mismos. Y cuando nosotros estamos bien, todo nuestro entorno mejora. sí, pues, Entonces, eso es básico para cuando estamos criando, ¿ya? O sea, pretender que todo mi entorno esté bien, pero yo estoy mal, no funciona. Entonces, yo estoy bien, hay que mirarse. Y por eso es bueno detenerse como mamá un ratito. Si no lo puedes hacer en un instante porque es natural que estés pendiente y preocupada de tu hijo, está bien. Es importante detenerse tal vez en la misma lactancia. Ahí cuando estás con tu bebé, entonces puedes respirar profundamente y sentirlo y observarte y hacer esos trabajos de intervalo. Es bien interesante mindfulness, es sí, bonito, sí, ayuda muchísimo a mejorar también el autoestima. Así que bien. sí, suena bien bonito. Ujú. Lorena, te quiero agradecer por aceptar la invitación. Me encantó el tema, la verdad. Quizás podríamos grabar más adelante em, una sesión guiada de Sí, mindfulness. sí,
Sí, o, sí, claro. Y de hecho, con las personas que a ti te siguen, si quieren que podemos hacer una sesión guiada a las madres que están gestando o a las madres que están Sí, lactando. Sí, de todas maneras. O sea, yo sé que tienes en tus redes mucha gente que te sigue, que está pendiente de tus podcasts, de tu Instagram, que se pongan en contacto. sí, eso. Tú coordinas conmigo, no nos cuesta nada coordinar nosotras y abrimos unos espacios para poder ayudarles a Ujú. las personas a aprender a meditar mientras están en estos espacios de lactancia o gestando. La gestación es maravillosa, mindfulness. Sí, Así es que eso sí, vamos a así que hacer si quieren entonces. hacerlo, sí, Puedo yo dejar en la acepto descripción. tu invitación. Súper, gracias Lorena. Sería una instancia súper bonita, como para ir creando también comunidad y que la gente también nos vaya comentando. Voy a dejar, yo creo que quizá en la descripción de este episodio, em, el teléfono de mi WhatsApp para quien quiera escribirme o un mensaje directo en Instagram diciéndome quiero unir, me interesa ser parte de este grupo para poder aprender sobre mindfulness y conectarme conmigo misma en este proceso que igual es estresante, pues, sí, igual es un proceso de criar y la maternidad es lindo y todo, pero es agotador, em, y los espacios para uno son súper poquitos, entonces sería Mm. ideal. Sí. Sí, yo les recomiendo siempre que de esos 10 segunditos en la ducha, pero solamente vivir la experiencia del agua que corre por tu cuerpo. Nada más, nada más. Con eso ya siente, empieza a sentirlo. Dese sus 5 segundos mientras su hijo está durmiendo o lo está haciendo dormir. Entonces, o mientras está lactando, dese unos segunditos en instantes en que solo lo observa. Y la observación en mindfulness aumenta muchísimo también la compasión, el amor, de hecho, aumenta cuando estás más atentos, más pleno, porque estás abriendo tus pupilas, estás dilatando tus pupilas para Ujú. que la luz entre y eso permite también generar oxitocina. De hecho, por eso mindfulness ayuda con la oxitocina a nivel cerebral, la Mm, meditación. súper Entonces, bien bueno, entonces, interesante, pues, sí. sí, Sí, es bien interesante aprovechar de experimentarlo cuando los bebés están chiquititos. Así que sí. sí. No, y como tú dices, hay que estar bien para tu entorno, entonces mamás felices, hijos felices, Mm, familias felices, así así es. que es una oportunidad súper buena. Bueno, como te estaba diciendo, te quiero agradecer por tu tiempo, por tu disposición de ayudarme a aclarar estas dudas en torno a este tema. Ujú. No olviden que a Lorena la pueden encontrar en su cuenta de Instagram, que es @ps.lorena.chamorro. Así que muchas gracias, Lorena, de verdad, que estés Ujú. muy bien y te mando un abrazo súper grande. Gracias, un abrazo para ti también. Muchas gracias. Les quiero dar las gracias a ustedes por habernos acompañado hoy. Espero que este episodio haya sido de gran ayuda. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como elige.lactar y que también pueden activar la campanita que está en Spotify y en los podcasts de Apple para que así no se pierdan los próximos episodios. Espero que estén súper bien, cuídense y hasta la próxima.